Evangelio de Lucas, capítulo 1. Hace ya, 2 años creo, había compartido un mensaje de este mismo pasaje. Fue en los días de la pandemia, en los días en que teníamos 3 cultos los domingos. Y sin embargo, he decidido volver a tomar este texto para compartirlo y llevar la secuencia. Varias razones tengo para ello. La primera es que este texto es hermoso, hermanos, realmente. Así que, tal como decía el apóstol Pablo, Filipenses 3, versículo 1, a él no le parecía gravoso repetir las mismas cosas una y otra vez y decía, y para vosotros es seguro. La segunda, hermanos, es que aunque esta sería la 4ª vez que comparto un mensaje de este texto, en cada ocasión he tenido que hacer cambios al sermón. Así que aquellos que quizá puedan recordar un poco de lo que pude exponer en aquella ocasión, estoy seguro de que hoy escucharán algo más. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es siempre viva. La palabra de Dios siempre habla en nuestras vidas, siempre trabaja en nuestros corazones y lo hace de una manera particular, conforme a nuestra condición, necesidad o situación actual, hermanos. Así que por ello es que he querido volver a compartir este pasaje, además de poder seguir la secuencia de lo que hemos estado escudriñando en este precioso evangelio. Y otra más, hermanos, porque aunque muchos de ustedes saben que próximamente es probable que ya mi familia y yo nos mudemos de ciudad, no se van a librar tan fácilmente del Evangelio de Lucas, porque estaré todavía entre ustedes compartiendo eventualmente la palabra del Señor en la medida en que nuestro hermano Héctor me haga venir. Así que, hermanos, vamos a ponernos en pie para leer el Evangelio según Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 39, aunque este texto se enfoca a versículos 46 al 56, vamos a volver a leer desde el versículo 39 y hasta el versículo 56. Y dice la palabra del Señor: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció soberbios en el pensamiento de los corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Pueden tomar su lugar y vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre, digno eres, Señor, de que toda la humanidad y en particular tu pueblo venga ante tu presencia para contemplarte, Señor, para contemplar tu gloria, para contemplar tu magnificencia, para contemplar tu grandeza, para contemplar tu omnipotencia, tu santidad.
para contemplar tu misericordia y responder, Señor, con una sincera y genuina alabanza a tu nombre, Señor, a causa de ello. Y responder en adoración, postrándonos. No meramente de forma externa, pero haciéndolo en nuestro espíritu, Señor. Y rendirte todo el honor que tú eres digno de recibir. Padre, guía tú, Señor, nuestras vidas en este tiempo, Señor. Por medio de la exposición de tu santa palabra a este sublime fin, Señor. Concede, Señor, que los que estamos aquí reunidos, creyentes y no creyentes, Padre, por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, podamos contemplar la maravilla de tu grandeza y corresponder en un santo asombro, Señor, ante tanta gloria, Padre. Guíanos en esta hora, Señor. Haz lo que solo tú puedes hacer, Señor, y que nosotros los hombres somos incapaces. Abre tú nuestro entendimiento, Padre. Danos tu convicción de pecado. Danos tu convicción de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Trae salvación en medio de nosotros. Trae santificación en medio de nosotros. Y produce esa verdadera adoración en el corazón de los tuyos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella tú sigues hablando a cada uno de tus escogidos. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El ser humano suele expresar sus pensamientos y emociones a través del canto. El hombre le canta a todo tipo de cosas. Le canta al amor, le canta al odio, le canta a la vida, le canta a la muerte, le canta a la alegría y le canta aún a la tristeza. Y en las Sagradas Escrituras, en el último mensaje que expusimos acerca de este precioso libro, el Evangelio de Lucas, decíamos que se encuentran diferentes cantos. El primer canto que tenemos registrado en la Biblia, o que podríamos entender que el primer canto que se encuentra registrado en la Biblia, es un canto dedicado al pecado. Es un canto dedicado a la maldad, a la iniquidad. En Génesis 4, versículos 23 y 24, encontramos lo que podríamos considerar el primer canto registrado en la historia de la redención. Y es un canto, una oda al orgullo, a la jactancia. Un canto entonado por Lamec, quien se jactaba de ser un varón poderoso, fuerte, y quien retaba a aquellos que se atrevieran a enfrentarse a él. Pero después de este canto, encontramos en el Éxodo, en el capítulo número 15, el primer canto de redención. El canto que entona Moisés cuando experimenta juntamente con el pueblo de Israel aquella gran liberación obrada por el poderoso brazo de Jehová. Y después continuamos encontrando otros cantos. Jueces, capítulo 5, vemos ahí como Débora también alaba al Señor con un genuino y sincero canto de gratitud por causa de la victoria que Él concede al Dios que es fiel al pacto. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 2, encontraremos la próxima semana otro canto precioso, el canto que entona precisamente Ana, esta piadosa mujer de la que hoy reflexionamos un poco. Una mujer que hoy nos enseña cómo deberíamos orar, pero que posteriormente nos mostrará también cómo deberíamos alabar. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, decíamos en el otro mensaje
en el preámbulo de la llegada del Mesías tan esperado, del Salvador prometido, de la simiente prometida por Dios desde el Génesis 3:15, la Biblia, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos ofrece 5 preciosos cantos. El primer canto, decíamos, es el canto entonado por Elizabeth, quien simplemente exclama a gran voz, decíamos en el versículo 42 del capítulo 1, asombrada, maravillada, al saberse parte de la historia de la redención y al saber que está delante del Salvador prometido. Más adelante encontraremos en el mismo capítulo 1, versículos 68 al 79, lo que se conoce como el Benedictus, otro canto más, esta vez entonado por Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Después en el capítulo 2, versículo 14, no son los hombres, sino los mismísimos ángeles quienes expresarán un canto de júbilo, glorificando a aquel que vive y reina, aquel que es digno. Es el canto conocido como el Gloria in excelsis Deo. Y después, finalmente, capítulo 2, versículos 29 al 32, encontramos a un anciano, Simeón, entonando un canto más, aquel que es conocido como el Nunc Dimittis. Pero hoy tenemos el segundo de estos 5 cantos, no entonado ya por Elizabeth, sino por la propia María, o Miriam, como hemos dicho que es su nombre en el original hebreo. Un canto conocido como el Magnificat o Magnificat. Y es este canto el que vamos a escudriñar el día de hoy, hermanos. Es este canto el que vamos a meditar el día de hoy. Y lo primero que puedo decir de este pasaje de las Sagradas Escrituras, versículos 46 al 56, de este canto inspirado por el Espíritu Santo y que brota del corazón de aquella joven aldeana que estaba viviendo algo realmente sobrenatural, un momento único, un evento único en la historia de la salvación. Lo primero que puedo decir, hermanos, es que es un canto saturado de Escritura. Es un canto que se encuentra sumergido en las entrañas del Antiguo Testamento, hermanos. Lo que nos lleva a reflexionar lo que había en el corazón de esta piadosa mujer, hermanos. Podemos ver cómo es que ella empieza a expresar, cuando ella dice, engrandece mi alma al Señor. Salmo 34, versículo 2 nos dice, en Jehová se gloriará mi alma. Cuando ella llama a Dios su propio Salvador, Oseas 13:4, es el fundamento de estas palabras cuando leemos allí, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Los salmos se encuentran como ese cimiento de lo que María está expresando a través de estas palabras, hermanos. Ella dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, en el versículo 48. Y esto recuerda las palabras de Ana que veremos la próxima semana, o que verán con el hermano Héctor la próxima semana, cuando ella en Samuel, en el primer libro de Samuel dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, perdón, esto está en el capítulo que leímos el día de hoy. Ana se consideraba y se llamaba a sí misma una sierva. Y son las palabras que usa María al cantar al Señor en este himno de alabanza. Ella dice, desde ahora me dirán bienaventurada, haciendo eco de Génesis 30:13, cuando aquella mujer llamada Lea dijo, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Una y otra vez vemos cómo es que las palabras de María realmente están trayendo a colación la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Esta joven piadosa estaba saturada de la palabra del Señor. Era una que conocía la historia de su pueblo y era una que sabía y conocía al Dios del pacto. Piensen por un momento, jovencitos, jovencitas que están el día de hoy entre nosotros. El libro de lectura de Miriam no era otro sino el Antiguo Testamento. Ella leía constantemente las historias que ahí se encontraban.
Ella se maravillaba quizá al leer la historia de Ana. Ella se asombraba al ver lo que Dios había hecho quizá en la vida de Ruth, en la vida de Esther. Ella simplemente conocía los milagros que este Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, llevó a cabo a lo largo de la historia y de los tratos con su amado pueblo, con cada uno de sus descendientes. Era una jovencita que realmente conocía la palabra de Dios. Y eso ya nos lleva a ver una aplicación aquí. Amados hermanos, el fundamento para la verdadera comunión con Dios es el conocimiento de este Dios por medio de su palabra. Si el Espíritu Santo ha de usar nuestras vidas, es necesario que nosotros seamos saturados de las Sagradas Escrituras. No solamente con un conocimiento intelectual, pero con un conocimiento experiencial. Amada hermana, que sirves al Señor en tu hogar, ministrando a tus hijos, a tu esposo, si has de ser poderosamente usada por Dios, necesitas ir a donde las Escrituras y pasar tiempo en comunión con el Dios que se ha revelado a través de ellas. Es en las páginas de este precioso y sagrado libro en donde podemos realmente llegar al conocimiento profundo de este Dios. Él se ha complacido en revelarse a sí mismo por medio de su palabra. Si queremos tener sabiduría para conducirnos en el día a día, si queremos tener discernimiento sobre las mejores decisiones que deberíamos de tomar en nuestro día a día, oh amados hermanos, es necesario el saturarnos de la Sagrada Escritura. ¿No está escrito que de la abundancia del corazón habla la boca? El cristianismo, amados hermanos, no consiste en buscar a Dios como por una especie de ósmosis. Dios se ha complacido en darse a conocer, pero Él se da a conocer por medio de su palabra. Todavía recuerdo la práctica de algunos hermanos que llegué a conocer en el pasado, que para ponerse en un púlpito y predicar, lo único que hacían era pretender buscar al Señor en mera oración, sin estudiar el texto, sin escudriñar la palabra del Señor. Si queremos ser usados realmente por el Espíritu del Señor, debemos conocer la santa palabra. Jovencitas, jovencitos, conozcan las Escrituras. Amados hermanos, padres de familia, esto debe exhortarnos a ser diligentes, si es que hemos estado siendo negligentes en sumergir a nuestras propias familias en el conocimiento constante, continuo, diario de la palabra de Dios. No podemos esperar que el Señor obre salvación en medio de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros hogares, si no estamos confrontándolos con lo que la palabra del Señor nos dice. Qué importante es, amados varones, que realmente seamos diligentes en hacer uso del llamado que Dios nos ha dado y ser responsables con ese llamado. Y todos los días, tomar a nuestras familias y sumergirlos en la santa palabra de nuestro precioso Dios. Quiera el Señor una vez más exhortarnos. Si quizá hemos estado siendo negligentes en nuestro deber, que el Señor nos despierte una vez más y que nos arrepintamos y estemos dispuestos a retomar nuestro tiempo de adoración en familia, hermanos. Y si has estado siendo diligente, gloria a Dios, amado hermano, pero ahora sigue buscando el rostro de Dios en su santa palabra, para que en el momento en que te sientas como el sacerdote de hogar que eres, junto con tu esposa, junto con tus hijos, puedas verdaderamente ser usado por el Espíritu del Señor y aplicar las gloriosas y eternas verdades en esos pequeños corazones, hermanos. Ahora, esto es lo primero que puedo decir respecto a este precioso canto. Pero recordemos un poco el contexto. La fe débil y aparentemente incrédula de María en un principio contrasta con la firme respuesta cuando ésta ha sido confirmada y responde en este canto de gozo y gratitud al Señor.
Recordemos todo lo que ha estado ocurriendo hasta aquí, hermanos. Miriam tuvo ese precioso encuentro con aquel ser angelical llamado Gabriel. Ella escuchó de esa criatura celestial el testimonio de lo que Dios estaba haciendo, a punto de hacer en medio de ellos. Ella tuvo temor, se nos recuerda en las Sagradas Escrituras, al tener ese encuentro tan poderoso, tan trascendente para ella. Tuvo temor y tuvo cierta incertidumbre. Hemos dicho ya que cuando ella pregunta al ángel ante el anuncio de que nacería en su propio vientre un santo, que es Cristo, que es el Señor, que es el Salvador, que es el Mesías tan esperado y prometido, ella simplemente preguntó, ¿cómo será esto? Una pregunta no de mera incredulidad, sino de un deseo de entender mejor cómo es que ocurrirían todos estos acontecimientos. Y a lo que el ángel simplemente le dijo que la sombra del Altísimo vendría y la cubriría, y que obraría con todo su poder, y que en ella sería engendrado aquel que sería llamado Hijo de Dios. Pero luego le dio una prueba de la fidelidad y de la capacidad de Dios, porque le recuerda que hay una mujer, una parienta suya llamada Elizabeth, quien era estéril y quien era ya de edad avanzada. Y el Señor le dice, ¿recuerdas a Elizabeth, esta mujer estéril? ¿Ya? Bueno, pues he aquí que ella ha concebido también hijo en su vejez. Le dice, y María, este es ya su 6º mes de embarazo. Porque nada hay imposible para Dios, le dice a María. Y leímos el pasaje hace un momento y me lo meditamos en la última ocasión. María va a donde Elizabeth y tiene ese precioso encuentro con ella. Y Dios le testifica de la realidad, de la veracidad de todo esto que estaba ocurriendo, porque aquella mujer que era estéril, ahora tenía un vientre abultado y un bebé que aún desde ese vientre testificaba acerca de la presencia del Mesías. ¿Lo recuerdan? Cuando salta de gozo al saberse delante de su amado Señor. Todas estas cosas son el contexto en el que ahora María, ante este testimonio que está recibiendo de parte de Dios, quien le muestra que es cierto lo que se le ha declarado, comienza a cantar, comienza a gozarse, comienza a alabar al Señor. ¿Y qué nos enseña el pasaje el día de hoy, hermanos? El propósito de este pasaje, hermanos, el Espíritu Santo nos muestra a través de este precioso canto la radiografía del corazón de una verdadera creyente. Una verdadera creyente quien conoce y ama profundamente a su Dios, instruyéndonos acerca de la genuina adoración que es aceptable ante nuestro Creador y que surge de la contemplación del carácter de Dios y de la gloria que nos ha sido revelada en la persona y obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este himno, hermanos, es un himno de genuina adoración. Y el propósito del mensaje el día de hoy es que seamos instruidos. Curiosamente, en la meditación fuimos instruidos a la verdadera oración. Y fuimos instruidos por medio de una mujer llamada Ana. En el sermón seremos instruidos por una mujer piadosa más. Pero no para la oración, sino para la verdadera adoración, hermanos. Esto es lo que podemos ver el día de hoy a través de este texto de las Sagradas Escrituras. Y hay 3 puntos a través de los cuales quiero desarrollar este mensaje. Por medio del Magnificat de María, veremos en primera instancia la forma de la verdadera adoración. En segundo lugar, veremos el fruto de la verdadera adoración. Y en tercer lugar, veremos el sujeto de nuestra verdadera adoración. Estos son los 3 puntos en los que quiero enfocarme el día de hoy. Comencemos pues primeramente con la forma de la adoración.
la forma de la verdadera adoración. Hermanos, María comienza a adorar al Señor por causa de la contemplación, de lo que está contemplando ella en esos momentos. Mientras volvía a meditar este pasaje en estos días, sabiendo que tenía que compartirlo el día de hoy, pensaba en algunas de las cosas que el Señor me ha ido permitiendo aprender en estos últimos meses. Hermanos, Aristóteles, un filósofo griego, decía unas palabras que voy a parafrasear. Nosotros trabajamos, decía él, para tener ocio. ¿Qué quería decir ese hombre en aquellos días, hace ya varios siglos? Él estaba tratando de transmitir la verdadera esencia del ser humano, el verdadero propósito y el sentido del ser humano. Hoy en día, en nuestra cultura moderna, tendemos a pensar que nuestro propósito principal es laboral, que nuestro propósito principal es trabajar, es dedicarnos a producir. Eso es parte, ciertamente, de lo que somos llamados a hacer como seres humanos. Pero Aristóteles decía, si hacemos eso es solamente con el propósito de poder tener tiempo de ocio. Ahora, el ocio era un concepto muy diferente al que tenemos hoy en día. Para la civilización antigua, ocio no era simplemente perder el tiempo. Ocio significaba tomar un tiempo para contemplar aquellas cosas que son dignas de ser contempladas. Tomar un tiempo para edificar nuestra propia alma, para cultivar nuestro propio espíritu. Tomar un tiempo para verdaderamente acercarnos y fortalecer nuestra parte inmaterial, digámoslo así, por medio de la contemplación de todas aquellas que son bellas, aquellas cosas que son dignas, aquellas cosas que son hermosas por sí mismas. Eso es parte de la esencia del ser humano. Eso es parte de lo que es ser humanos. Eso es parte de lo que implica el ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros somos distintos al resto de las criaturas. Por eso es que esa preciosa pregunta del catecismo es una que constantemente uso. ¿Cuál es nuestro fin principal, hermanos? ¿No es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre? Bueno, el único problema con los filósofos antiguos es que ellos eran incapaces de contemplar verdaderamente a aquel que es la fuente de todas las cosas bellas que ellos contemplaban. Porque, hermanos, aún en nuestro estado caído, este mundo ofrece una maravillosa vista acerca de la grandeza de nuestro Dios. Salmo 19 nos dice que los cielos nos cuentan la gloria de nuestro Dios. El firmamento nos anuncia las obras de sus manos. La grandeza de nuestro Dios se refleja aún a través de todo lo que nos rodea, a pesar del estado caído en que nos encontramos. Y nosotros como cristianos tenemos el gran privilegio de ir un paso más allá en este ejercicio de contemplación. Porque no tenemos por qué quedarnos simplemente contemplando los cielos. No tenemos por qué quedarnos contemplando las maravillas de la naturaleza. No tenemos por qué quedarnos contemplando todas estas cosas que sí, son bellas. Pero podemos ir más allá y contemplar a aquel que es el autor de todas y cada una de estas cosas, porque Él se ha revelado, se ha dado a conocer y lo ha hecho por medio de su preciosa palabra. Así que, en primera instancia, lo que podemos ver aquí es que la forma en la que verdaderamente somos llamados a adorar a nuestro Dios es haciéndolo como lo hizo María, por medio de contemplar la gloria de este Dios, pero haciéndolo en espíritu y en verdad. Para poder contemplar genuinamente a nuestro Creador, es necesario haber pasado de muerte a vida. Es necesario haber
experimentado la sobrenatural obra del Espíritu Santo en nuestros propios corazones. Y es entonces, y solo entonces, que estaremos en la correcta disposición de adorar a aquel que es digno de ser adorado. Observe cómo comienza nuestro pasaje, versículo 46. Engrandece mi alma al Señor. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué está transmitiéndonos este texto a través de estas palabras? Algunos buenos hermanos, amados hermanos, grandes predicadores, han tomado de estas palabras la excusa para argumentar que nosotros, los seres humanos, estamos creados o estamos conformados en nuestra naturaleza de un cuerpo, de un espíritu y de un alma. 3 aspectos son los que constituyen nuestra naturaleza, pero debo decir que esto no es lo que está diciendo el texto. Lo que está haciendo María aquí es mostrarnos realmente cómo es que ella estaba disponiéndose a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es un énfasis de la poesía hebrea, un paralelismo. 2 frases que tienen el propósito simplemente de enfatizar algo. Ella dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué deberíamos entender con estas palabras, hermanos? Que la verdadera adoración es una que se hace con todo lo que somos, hermanos, con todo nuestro ser. No es una mera adoración de labios, sino una adoración que brota de lo más profundo de lo que somos. Este es el propósito de este énfasis que encontramos aquí. En Efesios 5:19 se nos exhorta a cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. De manera que la Biblia nos llama a nosotros a ser adoradores, pero a hacerlo en espíritu y en verdad. No solamente de labios, sino con todo lo que somos, hermanos. La verdadera adoración entonces es una que se ofrece al Señor con toda nuestra naturaleza enfocada en ello, hermanos. Y eso es lo que está haciendo María cuando comienza a alabar a Dios, hermanos. Ella simplemente está entregando todo su ser en una santa adoración a aquel que es digno de ser adorado. Hermano, ¿cómo es tu adoración? Nos congregamos en este día con el propósito de adorar a nuestro Señor. Estuvimos cantando 4 preciosos himnos. ¿Cómo estuviste adorando? ¿Realmente con el corazón? ¿Entendiendo por el corazón con tu entendimiento, tus afectos? ¿Realmente has venido el día de hoy buscando adorar al Señor, pero hacerlo con todo tu ser? ¿Cómo es tu adoración en el día a día, amado hermano? ¿Cómo estás realmente adorando a aquel que es digno? ¿Es acaso nuestra adoración indiferente, fría, monótona? Quiera el Señor entonces usar el día de hoy este texto para poder encender nuestra adoración y enfocarla adecuadamente. Porque la verdadera adoración nos ofrece un fruto. ¿De qué fruto podemos hablar? María dice una vez más, engrandece mi alma al Señor. Y luego dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y versículo 48, ella reconoce, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La verdadera adoración, amados hermanos, produce algo en el corazón de los hombres. Cuando realmente el creyente se acerca a Dios para contemplar su magnificencia, la adoración que se produce es una que nos hace sentir insignificantes, pero que nos revela que Él es realmente grande, majestuoso. Esto es lo que ella está tratando de transmitir cuando dice, engrandece mi alma al Señor.
¿Cómo engrandecemos a un Dios que es infinitamente majestuoso? ¿Cómo podríamos hacer más grande al Señor? ¿Podemos acaso aumentar algo a nuestro Dios? No hay absolutamente nada que podamos hacer en ese sentido. Pero el sentido es que Él se vuelve cada vez más glorioso, más majestuoso delante de nuestros ojos. Dice un autor, lo que quiso decir María con estas palabras fue lo siguiente: mi alma ha sido saturada por el sentido de lo divino y por su presencia y por su misericordia. Y así, desde lo más profundo de mi ser, quiero exaltarlo. Eso es lo que significa magnificar. Eso es lo que significa elevar a Dios en exaltación. Este es el santo ejercicio al que deberíamos de dedicarnos todos los que decimos ser cristianos. Déjeme leer unas palabras de Charles Spurgeon. Alguien ha dicho, dice él, que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente, dice Spurgeon. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas podemos abarcarlos y enfrentarlos. Sentimos una especie de autosatisfacción al encararlos. Y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que aquí somos sabios. Pero cuando damos con esta ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio, pero es como el pollino salvaje, y con la solemne exclamación de que soy de ayer y nada sé. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Miriam estaba contemplando a este Dios. Y el fruto de esa contemplación la llevó a mirarlo como grande. El fruto de esa contemplación la llevó a regocijarse en este Dios. El fruto de esa contemplación la llevó a sentirse insignificante delante de Él. Cuando verdaderamente nos acercamos a contemplar a aquel que es el sumo bien, esto es lo que genuinamente debería ocurrir en nuestros corazones. Amado hermano, si hoy hemos venido a adorar a nuestro Dios, contemplemos su majestad revelada por medio de su palabra y seamos conscientes de la majestad, de la grandeza, de lo sublime que es nuestro Dios. Seamos conscientes del privilegio que se nos concede el poder acercarnos a Él, de nuestra insignificancia delante de su presencia, hermanos. Seamos conscientes, hermanos, de que con todo Él se complace en mirarnos como miró a María en aquel momento. Porque el sentido de esas palabras cuando ella dice, porque me ha mirado la bajeza de su sierva, transmiten ese verdadero sentido de gozo, de alegría, de satisfacción, al darse cuenta cómo es que el Dios, no un hombre común y corriente, no un personaje poderoso de la historia de la humanidad, no, el Dios soberano puso su mirada en ella. Una aldeana, una joven, una mujer. Y sin embargo, el Dios vivo y el Dios verdadero puso su mano sobre ella para que llegara a ser, como dijimos la ocasión anterior, la Theotokos, aquella que porta a aquel que es Dios.
¿Puede imaginar siquiera un poco, amado hermano, de la sensación que pudo ella haber tenido en esos momentos? Y ante las palabras de Elizabeth, cuando ella expresó, ¿por qué a mí? María seguramente se apropió de esas palabras, ¿y por qué a mí también? ¿Cómo es que este Dios se ha dignado en inclinar su mirada hacia esta sierva? La genuina adoración, hermanos, entonces, es una que se hace en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. Y es una que va a producir en nosotros un sentido de nuestra insignificancia y un verdadero sentido de la grandeza y la majestad de aquel a quien estamos adorando, hermanos. Pero quiero enfocarme mayormente en el sujeto de la adoración el día de hoy, hermanos. Si la verdadera adoración viene de contemplar a este Dios, quiera el Señor ayudarnos el día de hoy para que juntos contemplemos a este Dios. Y para que como fruto verdaderamente adoremos a este Dios el día de hoy, como Él es digno de ser adorado. Y es que a través de este precioso canto, María nos revela quién es este Dios, quién es este ser al cual ella se postra en adoración. ¿Por qué causa es que ella se encuentra en tan grande asombro? Ella comienza a revelarnos algunos de los atributos de este Dios. Hay 3 cosas, 4 podría decir particularmente, que se nos revelan acerca de este Dios. Ella en primera instancia se refiere a Él como su Señor, su Kyrios. Habíamos dicho ya que ese es el título para la divinidad en el Antiguo Testamento griego. Kyrios, una y otra vez se otorga a el Dios vivo, al Dios verdadero. Elizabeth ya había llamado a Cristo Jesús su Kyrios, su Señor, a ese bebé que estaba en el vientre de María en esos momentos. Y ahora María lo llama también el Kyrios, el Señor. Ella se sabía delante de la presencia del glorioso Dios que siempre es fiel. Y lo llama también su propio Salvador. Y aquí volvemos a enfatizar esta verdad, hermanos, en contra de aquel pensamiento que dice que María es una que jamás conoció pecado. Lo cierto es que ella reconoce a Dios como su propio Salvador. Y solamente aquellos que sabemos que estamos en pecado, reconocemos nuestra necesidad de este Salvador. Pero más allá de estas cosas, hay algo importante que ella revela acerca de este Dios. Ella dice que este Dios es un Dios poderoso, es un Dios santo y es un Dios misericordioso. Estos 3 aspectos de la divinidad nos llevan a contemplar la gloria de Dios. El Magnificat de María nos enseña que Dios es poderoso, santo y misericordioso. Ella dice en el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y con la ayuda del Señor quisiera que meditemos un poco en estos 3 aspectos del carácter de Dios. En primer lugar, el Dios al que ella está adorando, dice, es poderoso. ¿Qué significa que Dios es poderoso, hermanos? Este Dios ha mostrado su poder a lo largo de la historia de la redención. Seguramente María tenía en su corazón aquel momento de la historia en el que Dios simplemente los libertó al pueblo entero cuando se encontraron ante el Mar Rojo, con sus enemigos detrás. Y en aquella ocasión que Dios abrió ese mar para que su pueblo pudiese pasar en seco. La Biblia nos habla acerca del poder de Dios una y otra vez. Dios no solamente es poderoso, pero Él es el Todopoderoso. El ángel Gabriel le dijo a María, para este Dios no hay absolutamente nada imposible.
Ella estaba siendo testigo del poder de Dios. Había escuchado a lo largo de la historia cómo es que el Dios vivo, el Dios verdadero, había hecho a la mujer estéril una mujer que daría a luz. Ella tenía delante de sí testimonio de ello en Elizabeth. Y ella misma podía dar testimonio del poder de Dios, quien había depositado en su vientre de manera sobrenatural a un ser, no solo un ser, pero el Santo. Todas estas cosas le hablaban a ella y le testificaban a ella acerca de su poder. El Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios que lo puede absolutamente todo. Es un Dios para el cual no hay absolutamente nada imposible. Él es capaz de hacer todas las cosas que se ha propuesto. Ahora, hace 2 mensajes cuando hablaba de esto, recordaba que hay quienes dicen que Dios no puede hacer cualquier cosa, que hay cosas que Dios no es capaz de hacer. Y eso es cierto. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios. Y algunos paganos argumentan a la luz de eso que entonces, después de todo, este Dios no es todopoderoso. Pero hasta hace algunas semanas, unas palabras me daban luz para entender un poco mejor en qué consiste la omnipotencia de Dios y por qué, a pesar de que es cierto que hay ciertas cosas que no puede hacer, con todo seguimos diciendo que Él es todopoderoso. Y déjeme citar las palabras de un autor medieval. Él dice, pero ¿cómo eres omnipotente si no lo puedes todo? Pues si no te puedes corromper, ni mentir, ni hacer que lo verdadero sea falso, ni que no haya sido hecho lo que ha sido hecho y otras cosas parecidas, ¿cómo es que lo puedes todo? Pero poder todo esto, ¿no es acaso impotencia en vez de potencia?, dice él. En efecto, quien puede hacer todo esto, puede hacer lo que no le conviene y lo que no debe. Cuanto más puede hacer esto, tanto más poder tiene sobre él la adversidad y la perversidad, y él tiene menos poder contra ellas. Así pues, quien tiene ese poder, no lo tiene por su potencia, sino por su propia impotencia. Esto que parece un trabalenguas es algo sublime. Si realmente Dios es omnipotente, el pecado y la perversidad no pueden ejercer poder alguno sobre Él. Si Él pudiera hacer lo que es contrario a su santa naturaleza, entonces no sería omnipotente porque sería dominado por el propio pecado. Pero el Dios de las Sagradas Escrituras es omnipotente y puede hacer absolutamente todas las cosas conforme a su perfecta y santa voluntad. He aquí la verdadera potencia de Dios y he aquí nuestra propia impotencia, hermanos. Porque de entre nosotros no hay uno solo que sea capaz de en sus propias fuerzas no hacer el mal. Este es el Dios poderoso que María está contemplando. ¿Has contemplado tú a este Dios? ¿Puedes apreciar tú la omnipotencia de este Dios? Pero este Dios no solamente es poderoso, también es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Vayamos brevemente a Isaías 40, hermanos. Isaías 40, hermanos, contiene uno de los textos que más amo de las Sagradas Escrituras. Uno de los textos que nos hablan acerca de la santidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Hay 2 cosas que podríamos decir respecto a la santidad de Dios el día de hoy, de manera sucinta. La primera, cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de su trascendencia. Estamos hablando de que Él es aparte de toda la creación. Él es distinto a cualquiera de sus criaturas. No hay absolutamente nada ni nadie como Él. Eso es lo que significa que Dios es santo. Él es trascendente. Él está por encima de la vasta creación. Y en Isaías 40, versículo 12,
Él recuerda su trascendencia, su santidad en ese sentido. Pregunta, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí, dice el texto, que las ciencias le son como la gota, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermanos? Dios está diciendo, ¿quieren compararme a algo? Observen mis obras. ¿Quién formó todas estas cosas? ¿Quién realmente es capaz de poner todas las aguas del océano en este mundo en el solo hueco de su mano? ¿Quién es capaz realmente con solo 3 dedos juntar el polvo de la tierra? ¿Quién es capaz de hacer todas estas cosas? Pregunta el Señor. Observen las naciones, nos está diciendo el texto. Observen la gran cantidad de reinos que existen alrededor de ustedes. Observen el poder que los reyes ejercen sobre la humanidad. Pero sepan una cosa, aún todos los reinos juntos de esta tierra no son más que una especie de gota de agua cayendo de una cubeta delante de mi majestad. Dios está conduciendo nuestros pensamientos a entender cuán trascendente es Él, cuán distinto es Él, cuán diferente es Él. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Pregunta en el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el ¿qué? El Santo. El trascendente. El Dios que no tiene comparación. Esto es la santidad de Dios en un sentido. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios al que somos llamados a adorar, es un Dios absolutamente trascendente, es un Dios incomparable, es un Dios al que no podemos realmente asemejarnos en lo absoluto, es un Dios santo. Pero santo también significa que además de ser trascendente, es un Dios puro. Es un Dios que aborrece el pecado. Este es nuestro Dios, hermanos. Un Dios omnipotente y un Dios santo. Nada más lejos de ese Dios que el hombre ha concebido en su propia imaginación. Lutero reclamaba a Erasmo con las palabras diciéndole: tu problema es que tus conceptos de Dios son demasiado humanos, Erasmo. Y ese es el gran problema de la humanidad en estos días. El gran problema de mucha de la cristiandad y del evangelicalismo moderno es que tenemos una concepción demasiado humana de este Dios. Este Dios es incomparable, amados hermanos. Y por ello es que es digno de ser adorado y de ser alabado. Y su santidad también se refleja en su propia pureza. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Su santidad también significa que Él aborrece el pecado. En Isaías encontramos también aquella ocasión en la que el profeta tiene el encuentro con la majestad de este Dios. Y al contemplar la santidad, la pureza de este Dios, él simplemente cae postrado y se maldice a sí mismo diciendo: ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. El Dios de las Sagradas Escrituras
es santo y por lo tanto aborrece el pecado. Y esa es la causa, amigo. Esa es la causa por la que deberíamos tener temor de este Dios. Porque a causa del pecado y a causa de la santidad de este Dios, nosotros nos hemos hecho sus enemigos. Tú, amigo, que te encuentras bajo la ley, te encuentras en un estado de condenación, y todo por causa de que este Dios es un Dios santo. Y por causa de que este Dios es santo, vivimos incautos a las cosas vanas de este mundo, atados a su espíritu, a sus deleites y a sus propias modas. Debido a que somos pecadores y Él santo, nos encontramos apartados de Él. Amigo que estás entre nosotros, antes de que puedas entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios, necesitas entender la santidad de este Dios. Hay personas que minimizan el pecado. Fornicación, los jóvenes lo hacen hoy en día. ¿Qué tiene de malo? ¿No es algo que practica el mundo constantemente? Amigo, Dios es santo y Él aborrece el pecado. Y la intimidad sexual fue dada por Dios para que sea disfrutada en el contexto del matrimonio, de un pacto, no fuera de él. Borrachera, ¿qué tiene de malo? Bueno, Dios dice que es pecado porque Él es santo. Un poco de drogas, amigo, Dios dice que eso es pecado. Un solo pecado bastó en el Edén para que el hombre quedara destituido de la presencia de Dios, de este Dios que es santo. ¿Cuál es tu condición, amigo, el día de hoy? ¿Cuál es tu situación delante de este Dios que es santo? El pecado es grave, no por causa de nosotros, sino por causa de contra quién estamos pecando. Contra un Dios que es santo, santo, santo. ¿Quieres entender la gravedad de tu pecado? Entonces, contempla la santidad de este Dios. ¿Cuán abominable es el pecado para este Dios? Que el castigo determinado por causa del pecado no es otra cosa sino la muerte y muerte eterna. El lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, amigo. Joven que estás entre nosotros el día de hoy. El pecado es algo aborrecible a los ojos de Dios. Y tu pecado es sumamente grave porque afrenta la santidad de este Dios. Y cuán terrible pensamiento debería venir a nuestras mentes en estos instantes al saber que si Él es santo y Él es poderoso y está dispuesto y presto a castigar todo pecado, su justa y santa ira ha de ser terrible. Pero debo decir que Miriam, en este precioso canto, magnifica la gloria de Dios, engrandece a Dios, no solo porque Él es poderoso, no solo porque Él es santo, sino porque estos dos aspectos de su ser van unidos también al hecho de que este Dios es misericordioso. Este Dios no solo es poderoso y santo, si esta fuera toda la verdad, Él podría determinar simplemente destruir a los pecadores y glorificarse en ello. Pero Dios es misericordioso. Y porque es misericordioso, hubo un Calvario, hermanos y amigos. Y porque es misericordioso, hay
esperanza y hay salvación. Porque es misericordioso, es que todos los que estamos aquí congregados podemos aún acercarnos ante Él y poder recibir de su. La misericordia de Dios se ha manifestado cuando Él no nos da lo que merecemos. La misericordia de Dios es ese amor dirigido a los que están irremisiblemente condenados a la eterna miseria como consecuencia de su pecado y de su culpa. La misericordia de Dios denota esa pronta inclinación que Él posee a aliviar la miseria de sus criaturas caídas. Esta es la misericordia de Dios, y este Dios, no solo siendo poderoso, santo, es un Dios misericordioso. Observe lo que dice María en su canto. Versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Este Dios, amados hermanos, fue consciente de nuestra culpa y con todo proporcionó una expiación. Este Dios es consciente de nuestra debilidad y a causa de su misericordia proveyó fortaleza en su Hijo. Este Dios es consciente del peligro en el que nos encontramos y a causa de su misericordia ha proporcionado un suficiente refugio. Este Dios es consciente de nuestro estado de indigencia, pero a causa de su misericordia ha proporcionado un hogar en el cielo. La misericordia de Dios nunca piensa que puede rebajarse demasiado para alcanzarnos, o que puede hacer demasiado para ayudarnos, o que algo es demasiado bueno o demasiado grande para conferirnos. La misericordia de Dios se personificó en la persona de su amado Hijo Jesús. Sí, amados hermanos, María cantaba la misericordia de Dios porque era consciente de que esa misericordia estaba tomando una persona en su propio vientre. En Jesús podemos encontrar de una manera plena la misericordia de Dios. Es Jesús quien lloró por causa de nosotros los pecadores. Es Jesús quien extendió su mano para ayudar a los pecadores. Es Jesús quien derramó su sangre para salvarnos a nosotros los pecadores. La misericordia, amados hermanos, es el atributo o uno de los atributos más preciados de nuestro Dios. La Biblia nos dice que Él se deleita en la misericordia, pero nunca nos dice que se deleita en la ira, en el juicio o incluso en su poder, sino que se deleita en su misericordia y se deleita en mostrarla para con su pueblo escogido de manera particular. Piensa en esto. En la Biblia se nos dice que Dios es grande en misericordia, Salmo 103:8. No solo grande, pero se nos dice que Él es rico en misericordia, Efesios 2:4. Además se nos dice que Él es abundante en misericordia, Éxodo 34:6. No solo eso, también las Escrituras nos dicen que su misericordia llega hasta los cielos, Salmo 36:5. Y que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, Salmo 103:17. Y además, en Lamentaciones 3, se nos enseña que sus misericordias nunca decaen, sino que son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios debería ser uno de los temas constantes en nuestros corazones, hermanos. Deberíamos pensar en ella, deberíamos hablar de ella, y deberíamos cantar de ella como lo hizo Miriam. Amigo que estás entre nosotros, si eres consciente de tu pecado, contrasta tu pecado con la misericordia de Dios. Si eres consciente de tu miseria,
contrasta tu miseria con la misericordia de Dios. Y amados hermanos, regocijémonos en la misericordia de nuestro Dios. Pensemos más en la misericordia de Dios. Amada iglesia, en medio de tus pruebas, recuerda la misericordia de Dios. Esa disposición de tu Dios a aliviar la miseria en la que te encuentras en este estado aún todavía no perfeccionado. Cuando te encuentras en problemas, amado hermano, recuerda la misericordia de este Dios. Cuando estás padeciendo a causa de tus enemigos, recuerda la misericordia de este Dios. Recuerda que la misericordia de Dios es una que te seguirá día tras día. Recuerda que la misericordia de Dios es una que te confortará siempre que acudas a ella. Y recuerda también que la misericordia de Dios es una que te coronará al final. La misericordia de Dios, amado hermano, es una que ha venido a nosotros sin ser buscada ni solicitada. La misericordia de Dios es aquella que nos ha levantado de nuestro estado caído. Es por causa de la misericordia de Dios que hemos recibido favor tras favor de parte de Dios. Y es esta misericordia, la misericordia de Dios, la que no nos abandonará ni ahora ni en todos los días de nuestra vida. La misericordia de Dios es una que está dispuesta a perseguirnos en medio de todas nuestras tribulaciones y en medio de todas nuestras penas. La misericordia de Dios es aquella que nos ayudará a hacer frente a todos y cada uno de nuestros problemas. La misericordia de Dios nos acompañará hasta el valle oscuro y lo atraviesa juntamente con nosotros. Iglesia, la misericordia de Dios es aquella que condujo al pueblo por el Jordán y le ayudó a cruzarlo. Y la misericordia de Dios es la misma misericordia que nos conducirá a la ciudad santa que tiene fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios. Es la misericordia de Dios la que colocará una corona de oro puro o de gloria resplandeciente sobre nuestras propias cabezas, para que la llevemos con honor por toda la eternidad. Amado hermano, piensa en cómo se verá la misericordia de Dios cuando la contemplemos a la luz de la gloria. Cuando estando en la santa ciudad miremos hacia el pasado y elevemos nuestras voces y cantemos juntamente con María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que nos permite contemplarle, es un Dios poderoso, es un Dios santo, es un Dios misericordioso, pero lo más maravilloso es que es un Dios inmutable. Y lo que María está recordando aquí nos ayuda a recordar esa parte de su carácter. María está pensando en todas las cosas que Dios ha hecho en la historia de la redención. Ella está saturada del conocimiento, como lo decíamos al principio, de las Sagradas Escrituras. Y lo hermoso es que ella está siendo testigo de que este Dios que ha salvado a su pueblo, había salvado a su pueblo una y otra vez, ahora se encontraba allí dando salvación una vez más. Y lo hermoso para nosotros, hermanos, es que sigue haciéndolo aún en nuestros días. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de María, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él sigue siendo poderoso para salvar. Por causa de su santidad y por causa de su misericordia. Y esta salvación no está en otra persona ni está en otro lugar, sino en Cristo Jesús. En ese nuestro verdadero Samuel, como se nos enseñó en la meditación. En ese nuestro verdadero sacerdote, nuestro verdadero profeta, quien vino a establecer su reino en medio de nosotros.
siendo Él mismo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Cristo Jesús, hermanos, una vez más, en quien podemos contemplar la suma de todos y cada uno de estos atributos. Y por medio de contemplarlos, podemos postrarnos en alabanza y en adoración, hermanos. Amado hermano, si realmente tú has llegado a amar a Dios, eres llamado entonces a adorarle y a hacerlo en espíritu y en verdad. Es Agustín de Hipona quien dijo esto: solo aquel que verdaderamente ama es aquel que canta. Y esto lo dijo en un contexto de un comentario de uno de los salmos. ¿Qué quiere decir estas palabras, hermanos? Que solamente los que realmente aman a Dios cantan y alaban a este Dios como Él demanda ser alabado. Iglesia de Cristo, ¿amas a este Dios? Cántale a este Dios. Alaba a este Dios. Y amigo que estás entre nosotros, aun cuando hasta el día de hoy has mostrado aborrecimiento hacia este Dios por causa de tu pecado, su misericordia sigue estando vigente hasta estos días. Y Él te llama a acudir a Él para aliviar de las miserias que has traído a tu vida por causa de tu propio pecado. Y poner en tus labios y en tu corazón un cántico nuevo, un canto de alabanza, un canto en el que puedas engrandecer a este Dios por causa de quien Él es realmente. Alabemos a nuestro Dios, hermanos. Hagámoslo en espíritu y en verdad, con gozo, con sencillez, contemplando su magnificencia, hermanos. Oremos al Señor.